Sistemas de tuberías en paralelo es este video en el cual vamos a ver esta herramienta de tuberías, continuando el tema de tuberías equivalentes. Supongamos que tenemos el siguiente sistema en paralelo, vamos a utilizar el puntero nuevamente. El puntero láser, utilicémoslo para ayudarnos acá. Entonces, supongamos que tenemos que este fuera el desarenador, que es lo normal en una conducción o un embalse. De todas maneras, un depósito. Y aquí la planta de tratamiento o el tanque de almacenamiento, cualquiera que sea, y esto está conectado mediante dos tuberías. La roja con una longitud y un diámetro determinados y la verde un poco más de menor diámetro, como lo indica el mismo grosor de la línea con otro diámetro. Hay una pregunta que nos hacemos, que nos queremos hacer y que la podemos resolver muy fácilmente. ¿Cuál es el caudal total? Y por otro lado, ¿qué fracción de ese caudal total va por cada una de las dos tuberías? Este es un problema muy sencillo, no necesita reflexionar mucho, recordemos eso sí, esto que ya habíamos visto, esta es la línea piezométrica que nos está marcando la presión en cada uno de los puntos de la tubería. Para esta tubería verde la presión sería esta y para esta tubería roja la presión sería esta, como aquí para esta tubería verde la presión sería esta y para la roja la presión sería esta. Bueno, recordando eso, pasemos a la siguiente diapositiva, en la cual planteamos las ecuaciones de cómo volvemos dos tuberías en paralelo, una sola tubería con un diámetro equivalente. Aquí nos falta elevar esto a la quinta potencia, lo vamos a arreglar en el archivo. Ahora no me puedo detener a hacer eso, pero eso viene o esta fórmula viene de la ecuación de continuidad que caudal que va por las dos tuberías es el caudal que va por una tubería más el caudal que va por la otra tubería. En este caso, este caudal, si estaríamos volviendo estas dos tuberías, una sola de un diámetro equivalente y con una longitud equivalente. Entonces tendríamos que plantear esta ecuación del caudal para una tubería equivalente. Para Q sub 1, pues es las pérdidas, la raíz cuadrada de las pérdidas, multiplicado por el diámetro a la quinta, dividido entre KL sub 1, para Q sub 1 y para Q sub 2 algo similar. Sumando estas dos, pues aquí se nos pueden eliminar el H sub F, y las constantes K, nos queda esta ecuación o expresión reducida. Y si fueran varias tuberías en paralelo, no solo dos, sino n, pues la expresión sería esta. Nuevamente, aquí nos falta elevar esta expresión a la quinta, les ruego perdonar y tener eso en cuenta. La siguiente diapositiva, sin embargo, nos muestra que no necesitamos utilizar esas ecuaciones para resolver el problema, sino que el problema lo podemos resolver sencillamente tal como aquí lo tenemos con la fórmula de Hazen-Williams. Es decir, vamos a tener aquí la cota de este tanque y aquí la cota de este tanque. La diferencia van a ser entre los dos, es esta, 120 metros. La longitud son 4.700 metros. Aquí estamos hablando de la tubería gruesa, es decir, la tubería roja. Esta es la tubería roja.
Y entonces el H sub F minúscula, o sea, la pendiente de esta línea, no sería otra cosa que los 120 metros de diferencia entre los dos tanques total, dividido entre la longitud de esa tubería, que en este caso son 4.700 metros. Eso nos da un valor H sub F minúscula en metros por metro, esa dimensional, metros por metro, que es este, y usando la fórmula de Hazen-Williams vamos a encontrar que el caudal es 202.7 litros por segundo. Esta columna de área no tiene ninguna incidencia, se hubiera podido eliminar de ahí. La velocidad, las velocidades que aquí no nos interesan mucho, simplemente decir que las velocidades por lo general máximas aceptadas en una conducción son de 5 metros por segundo. Bueno, el caudal total es entonces lo que lleva una tubería más lo que lleva la otra tubería. Esa era la primera pregunta. ¿Y qué proporción lleva cada tubería? Pues entonces 202,7 dividido en 312,6 da 65 y 110 entre 312 da el 35%. Estaría resuelto ese problema. No hubiéramos necesitado todas estas ecuaciones para resolver, el problema. Pasemos a la siguiente diapositiva. Si hubiéramos resuelto el problema con las ecuaciones, pues entonces hubiéramos tenido que sacar un diámetro equivalente. Aquí tengo alguna diferencia porque en este caso es como si hubiéramos utilizado Darcy, o sea que hubiéramos estado utilizando um, estos coeficientes, la relación de D sub 1 sobre D sub 2 a la 2,5 y la relación L sub 2 sobre L sub 1 a la 0,5 y hubiéramos encontrado entonces para 312,6 la fracción que va por la tubería 1 esto utilizando estas fórmulas. Aquí si hubiéramos utilizado la Hazen-Williams, entonces los coeficientes no serían los mismos, sino que aquí sería esto elevado a la 2.425 y la relación de longitudes elevado a la 0.5405, con lo cual los resultados son estos un poquito diferentes. El error porcentual con lo que se encuentra en la primera respuesta o en el primer ejercicio que hicimos ahorita, como ven ustedes en ambos casos de los dos caudales, es muy bajo. Esta sería la expresión que estamos utilizando para hallar la relación entre Q sub 2 y Q sub 1. Esta es la relación que estamos utilizando, que es la que ustedes ven plasmada acá o plasmada acá, cambiándole los coeficientes. Este sería 2,5 acá y este sería un medio acá y aquí no sería un medio sino 0,54.5. Aquí lo que estoy expresando en este caso, lo que estoy tratando de expresar en este caso es que cuando yo hallo el diámetro equivalente, la pregunta que muchas veces nos hacemos en las clases es, como son dos tuberías de longitud distinta, ¿qué longitud voy a utilizar? Por ejemplo, aquí utilicé la longitud de una de las tuberías que es 6.000 metros y eso me da 14,90 pulgadas. Y aquí voy a hacer los cálculos con esa 14,9 y algo pulgadas con 6.000 metros, el caudal me da 314. Otro estudiante hubiera podido decir, no, yo tomo no los 6.000, sino los 4.700
En ese caso, lógicamente, el diámetro le cambia un poco, o le cambia, no un poco, le cambia, le da 14.19 y entonces en su hoja de Excel puede colocar aquí el diámetro en pulgadas, el H sub F, el L4700, el H sub F minúscula y el caudal da 315.1. Otro estudiante hubiera podido decir, no, yo le voy a poner ninguna de esas longitudes, le voy a poner, se me ocurre a mí, ponerle 10.000 metros. Lógicamente, eso incide en la respuesta y le puede poner aquí la respuesta que le da 16.5, que es esta. Los demás datos son iguales a excepción de la longitud, porque aquí le puso 10.000 metros. Es decir, está cambiando esas dos tuberías que tenían el problema inicial por una tubería, pero que tiene 10.000 metros de longitud. El caudal le da 311.8. Los tres son correctos, la diferencia es muy poca. Miren las diferencias con respecto a la solución inicial: 0,45, 0,79 negativo y 0,27%. Es decir, en cuanto a concepto no hay ningún error, la diferencia es por el cálculo numérico. En los cálculos numéricos, por supuesto, dependiendo del método que se utilice, se llega a respuestas ligeramente distintas, ligeramente, miren ustedes, cuando uno trabajaba cuando yo era estudiante como ustedes, eso ya hace mucho tiempo, trabajamos con regla de cálculo y entonces se aceptaba un 5% de error en los cálculos hidráulicos. Aquí tenemos en este caso la décima parte de ese 5%. Los errores son perfectamente aceptables. El problema se ha resuelto por los dos métodos. Lógicamente el primer método que utilizamos es el más sencillo y es el que se debe utilizar en general. Pero supongamos que tenemos un caso un poco más complicado y que ya no tenemos ese caso sencillo inicial, que era esta tubería roja y esta tubería verde en serie, en paralelo, perdón, sino que a su vez estas en algún punto se abren, se bifurcan, tienen una ramificación y vuelven a encontrarse con la otra, y entonces ya vamos a tener un sistema de tuberías. Este lo podemos llamar 1, este lo podemos llamar 2, y entonces ya la cosa sí es necesario resolverla con las ecuaciones que hemos utilizado. Aquí está planteado el problema un poco más claramente. El sistema 1 consta de tres, de una tubería que en un momento se bifurcan dos. Estas dos son en paralelo porque parten de un nodo común y llegan a un nodo común. Lo mismo sucede con estas dos, son en paralelo, o sea que tenemos el primer sistema estaría compuesto por este primer tramo, por este segundo tramo en paralelo y por este tercer tramo. ¿Qué podemos hacer? Podemos volver estos dos tramos, le podemos hallar el diámetro equivalente a estos dos tramos y posteriormente vamos a tener un tramo, otro tramo ya con un diámetro equivalente y otro tramo que es este. Y entonces tenemos tres tuberías en serie, con lo cual esas tres tuberías en serie les podemos calcular un solo diámetro equivalente y entonces todo este sistema queda reducido a una tubería con un solo diámetro. El mismo procedimiento se puede aplicar acá y entonces vamos a tener el problema inicial que es de fácil solución. Miremos un poco eso en más detalle. Aquí está nuevamente explicado. Creo que lo que aquí se dice, pues ya lo acabamos de decir. El sistema 1, pues estas dos tuberías pertenecen al subsistema 1 y estas dos tuberías pertenecen al sistema 2. Entonces, miremos lo que dice aquí la solución. Tal vez ya lo dije, pero no importa. La solución nos está indicando acá que cada uno de los sistemas puede convertirse en
uno de 3 tramos en serie, incluido el del subíndice 2, que es paralelo. Este paralelo lo convertimos en serie este paralelo lo convertimos en una sola tubería, y entonces vamos a tener una tubería con 3 tramos, con 3 diámetros distintos, lo cual la podemos volver a un diámetro equivalente, y lo mismo acá. Al final nos dice el sistema queda reducido a 2 tuberías en paralelo, el cual es de fácil solución por cualquier método, como lo vimos al principio. Miremos aquí ya con datos, supongamos, y vamos a entrar aquí donde dice A. Aquí donde dice A, el puntero me dejó de funcionar, voy a seguir trabajando con este. Aquí donde dice A, nos está indicando que los datos del sistema 1 son, primero, un diámetro de 12 pulgadas con 3.200 metros de longitud. Ahí volvió. 12 pulgadas con 3.200 metros de longitud. El segundo es el tramo en paralelo, que uno de sus ramales tiene 8 pulgadas con 4.100 metros, y el otro es también de 8 pero con 3.200. Esos dos los transformamos en uno solo equivalente, que nos da 10.5602. Lógicamente 8 y 8 pues van a dar un diámetro equivalente mayor, tienen más capacidad de llevar agua a 2 tuberías de 8 que una sola, entonces esto debe dar más grande. Y hemos tomado como longitud el promedio de las dos. Hagámoslo así en este caso. Y entonces vamos a ver, y aquí el paso B nos dice que hemos calculado el diámetro equivalente en estos dos casos para el sistema 1. Aquí están los datos del sistema 2, son estos que están aquí dentro de esta elipse. Tenemos 14, en primer lugar, 2.900, 12, 3.900, y la otra tubería paralela de ese sistema 2 es 8 pulgadas, 3.500, y el tercer tramo es este. Estas dos se transforman a una de el diámetro equivalente, se calculará con la fórmula, da 13,519, y tomamos también aquí porque se nos ocurrió el promedio de estas dos longitudes, que es 3.700. ¿Qué tenemos ahora? En C, vamos a terminar el problema. Entonces lo que tenemos es, sistema 1 son 3 tuberías. Del sistema 1 la primera tubería es 12, es esta misma. La segunda es esta, tiene 10,56 y 3.900, y la tercera es 8, 2.350. Aquí encuentro un error. Aquí le puse a este mismo valor, bueno, supongamos que es este 8, sistema 1, sistema 1, sistema 2. Sí, aquí cometí un error, quizás tenga que volver a hacer el video otra vez, pero por lo pronto lo voy a dejar así. Supongamos que aquí dice 8, 2.350, que este es el dato real para, para continuar aquí, y este sería igual, es decir, que estos dos sistemas hubiesen tenido este tramo igual. Aquí, lógicamente, aquí no aparece ese valor, pero supongan ustedes que sí, que ese fuera el dato inicial, entonces así estaría correcto. Esas 3 tuberías en serie nos dan un diámetro equivalente de 9,6092, y una longitud total, en este caso vamos a sumar las tres longitudes, 9.200 metros, y en el segundo caso, es decir, el sistema 2 nos daría 10, 14, 47, y una longitud total de 9.000 metros. Aquí está un poco más claro,
Las fórmulas que utilizamos en este caso para volver estos dos tramos en paralelo, estos dos tramos en este paralelo utilizamos esta fórmula y este paralelo utilizamos esta fórmula para obtener estos resultados. Esta diapositiva tiene ese único fin. Y en el caso de las tuberías en serie, la expresión que utilizamos fue esta que ya quedó registrada atrás. La siguiente diapositiva nos va a mostrar entonces las soluciones. Ese sistema un poco complejo que teníamos al principio quedó simplificado. Sistema 1, una longitud de 9.200 metros. Aquí estoy transcribiendo los datos que tenía, 9.200 metros y un diámetro de 960-92. Y en el segundo caso, una longitud de 9.000 metros y un diámetro de 10.144. Y ahora sí podíamos hacer la solución tal como la hicimos al principio. No tiene ningún misterio, entonces utilizamos, por ejemplo, una hoja de Excel con las cotas de los dos tanques que son las mismas y le agregamos entonces solamente los valores nuevos de diámetros, 960-92, la diferencia de altura es la misma, 120, la longitud 9.200 metros y esa tubería lleva 78, calculado por Hazen Williams, lleva 78.6. Esta estaría llevando 78.6. En la otra, pues le damos los valores, el diámetro 10.145, la longitud 9.000 metros, el H sub F, pues son 120, para un H sub F minúscula de este valor y estaría llevando 91.7. Total, las dos tuberías o los dos sistemas o ese complejo de tuberías estaría transportando 170.4 litros por segundo. El 46% estaría llevado por el sistema 1 y el 54% por el sistema 2. Este es entonces, ese video tiene unas fallitas que ya las he advertido. Les agradezco mucho y espero que les sirva. Muchas gracias.